¿Sientes que vives en piloto automático? ¿Que corres cada día sin tener claro a dónde vas? La desconexión con uno mismo es uno de los grandes males de nuestro tiempo. Vivimos saturados de notificaciones, de responsabilidades, de distracciones y olvidamos lo más importante, escuchar nuestra propia voz interior. Reconectar con uno mismo es mucho más que un acto de autocuidado. Es una revolución silenciosa que cambia tu manera de pensar, de sentir y de vivir. Significa recuperar la claridad, abrazar tu esencia y aprender a vivir con calma en un mundo que no se detiene. Cuando pierdes el vínculo con tu esencia, entras en un círculo de ruido mental, de estrés y de vacío emocional. Reconectar contigo mismo no es un lujo, es una necesidad. Es necesario para recuperar la claridad mental, para tomar decisiones alineadas con lo que realmente quieres, para reducir el estrés y ganar equilibrio emocional, elevar tu autoestima, tu confianza y vivir con un propósito y con autenticidad. La desconexión genera ansiedad y apatía. La reconexión, en cambio, te abre un camino hacia la calma, la energía renovada y una vida más plena. La clave está en la constancia, en los pequeños hábitos diarios que actúan como pequeñas anclas hacia tu interior. ¿Qué puedes hacer para reconectar contigo mismo? Escribe un diario de emociones. La escritura consciente es una herramienta transformadora. Dedica unos minutos cada día a escribir lo que sientes, tus pensamientos y tus sueños. No importa cómo lo escribas, lo que importa es la sinceridad. Este hábito se convierte en un espacio de tu mundo interior y te ayuda a liberar emociones acumuladas. Camina en silencio. Un paseo en soledad, sin auriculares ni distracciones, puede ser una auténtica terapia. La naturaleza, el sonido del viento o simplemente el contacto con el presente te devuelven la calma y la claridad. Andar despacio y sin distracciones, por ejemplo, es una manera muy sencilla de reconectar contigo mismo y con lo que te rodea. Respira. La respiración consciente es un poder al alcance de todos. Prueba este ejercicio. Siéntate, cierra los ojos y coloca una mano en tu corazón. Inhala profundamente y exhala despacio, sintiendo cada movimiento. 5 minutos son suficientes para transformar tu energía y para reconectarte con tu centro. Crea sin expectativas. La creatividad puede servir de puente hacia tu interior. Pintar, escribir, bailar, cantar, cocinar, no importa, cualquier disciplina. Lo que importa es que lo disfrutes. La creación libera tu mente y te ayuda a conectar con tu esencia más auténtica. Desconexión digital. La hiperconexión digital que tenemos hoy en día es uno de los principales motivos de la desconexión personal y emocional. Apaga el teléfono por lo menos durante 1 hora al día, como mínimo. Ese silencio tecnológico se va a convertir en un espacio fértil para escuchar de ti mismo y para sentir lo que realmente necesitas. Practica la gratitud consciente. Anotar cada día 3 cosas, simplemente 3 cosas por las que te sientes agradecido, es un ejercicio sencillo pero transformador. La gratitud cambia tu perspectiva y te conecta con lo positivo que hay en tu vida. Y aunque tu gratitud sea un gesto mínimo o por un momento aparentemente insignificante. Si quieres saber más sobre cómo practicar este hábito, te invito a que veas nuestro vídeo anterior. Si quieres ir más allá en el camino hacia ti mismo, hacia volver a conectar contigo mismo, te recomiendo unas prácticas que pueden convertirse en auténticos rituales de transformación. La primera es la meditación, pero adáptala a ti,
a tu rutina. No necesitas largas horas de meditación ni aplicar técnicas complejas. La meditación puede ser tan simple como sentarte en silencio, observar tu respiración y dejar que tus pensamientos fluyan sin juzgarlos. Con la práctica, aprenderás a habitar el presente y encontrar la calma en medio del ruido. Escribe cartas a tu yo interior. Escribirle una carta a tu yo del pasado o a tu yo del futuro es un ejercicio sanador y poderoso. Te permite reflexionar sobre lo que has vivido, reconocer tus aprendizajes y visualizar el camino que deseas recorrer. Escucha tu cuerpo. El cuerpo es un sabio consejero, pero muchas veces lo ignoramos. Dedica un rato al día a estirarte, a practicar yoga o simplemente presta atención a cómo se siente tu cuerpo. Este hábito te conectará con tu energía física y emocional. Como ves, hay muchos pequeños pasos que puedes practicar para conseguir volver a conocerte, a conectar contigo mismo y a conseguir tus propósitos. Recuerda que reconectar no es huir. Uno de los grandes errores es pensar que reconectar con uno mismo significa alejarte del mundo o abandonar tus responsabilidades. Nada más lejos de la realidad. Reconectar es regresar a tu esencia para afrontar la vida con más fuerza, claridad y equilibrio. Consiste en volver a tu verdad. Es recordar que debajo de todo el ruido, la prisa y las exigencias externas hay un yo auténtico que espera ser escuchado. Para mantener esa conexión viva, reserva al menos 15 minutos del día para ti y haz algo que te ayude. Medita, crea algo, pasea. Practica el hábito de decir no cuando realmente lo necesitas. Rodéate de personas que te aporten calma y no de quienes roban tu energía. Cultiva hobbies que te llenen o que parezcan simples. Y atrévete a parar. A veces el descanso es la mayor forma de autocuidado. Reconectar contigo mismo no es un destino, es un camino. Cada día puedes dar un pequeño paso hacia tu interior. Una respiración consciente, un paseo en silencio, una página escrita en tu diario, un momento de gratitud. Estos pequeños gestos son semillas de transformación. Este viaje hacia ti es en realidad el viaje más importante que vas a hacer jamás, porque cuando reconectas contigo, todo a tu alrededor cambia. Tu forma de relacionarte, tu manera de afrontar los retos, tu capacidad de disfrutar de lo cotidiano. Hoy puedes empezar con algo simple. Cierra los ojos, respira y recuérdate, siempre puedo volver a mí. Porque volver a ti mismo en el fondo es volver a casa.